Tenemos el placer de contar con Fernando López Chiesa, es docente universitario como usted, profesor Kerkeve, tributarista, y va a charlar con nosotros sobre cambios en monotributo, reglas de juego, impuestos y etcétera. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás vos? Gracias por la invitación. Muy bien. Por favor, gracias por atendernos a esta hora de la cena, poder charlar un poco sobre todo esto. Bueno, te escuchamos. ¿Qué pasó? Salieron leyes, la gente en general se quejaba y con justísima razón. Después hubo una vuelta atrás, la provincia dijo lo suyo. ¿En qué quedó todo eso? Bien, sí, básicamente los contribuyentes muy abrumados por toda esta situación que había salido, donde se quería cobrar este monotributo en forma retroactiva, porque había una falta de reglamentación en la ley, porque se había enviado una ley al Congreso de modificación del monotributo, y bueno, tardó, ¿no es cierto?, en reglamentarse. Entonces, bueno, el fisco salió automáticamente a cobrar en forma retroactiva, ¿no es cierto?, 4 meses para atrás, ese valor de la cuota que no había actualizado. Bueno, finalmente se envía en el día de hoy al Congreso un nuevo proyecto de ley de monotributo, la cual tendría bastante consenso entre los distintos sectores, la cual daría marcha atrás con este cobro retroactivo, lo cual genera que muchos contribuyentes, bueno, no tengan que salir a pagar ahora algo que ya habían pagado. Entonces, esto generó mucho malestar porque, bueno, básicamente cuando uno hace un pago de una obligación fiscal, sobre todo, ese pago es un pago que ya libera, ¿no es cierto?, cualquier tipo de otra obligación y no me pueden después aumentar el impuesto. Entonces, básicamente, esta cuestión va a ser enmendada, básicamente, con esta nueva modificación, este nuevo proyecto de ley que se va a enviar al Congreso, y que dentro del proyecto de ley se establece que la reglamentación sea rápida, sea dentro de los 30 días siguientes. Porque si no, estos pequeños contribuyentes, estos pequeños monotributistas, están dando vuelta de, bueno, ¿cuál es su situación fiscal? ¿Qué es lo que tienen que pagar? Entonces, imagínense que ante determinada situación de la pandemia, de cómo adaptarse a la situación comercial que tienen que estar encima pensando en estos impuestos. Básicamente esto es uno de los aspectos que trae, ¿no es cierto?, este proyecto de reforma, pero también trae cierto alivio para aquellos monotributistas que hoy tienen deuda, ¿sí? Básicamente el organismo dio a conocer que prácticamente 2 millones de monotributistas tienen hoy deuda con el fisco, más de la mitad de los monotributistas tienen deuda. Entonces, bueno, se está previendo, ¿no es cierto?, hacer un plan de pagos de hasta 60 cuotas, con una tasa de interés que para lo que es ASIP es una tasa relativamente baja del 1,5% mensual, donde le va a dar la posibilidad a estos monotributistas de regularizar su situación con una quita o una exhibición en el pago de esos intereses por haberse atrasado en el pago. Entonces, bueno, esto no solamente va a generar, ¿no es cierto?, que las personas se pongan al día en la parte de impuestos, sino pensemos que dentro del monotributo también se paga la jubilación y la obra social. Entonces, esta moratoria va a permitir actualizar el pago de la jubilación y que se hagan los aportes correspondientes al sistema jubilatorio para que no entre también en falta, y sobre todo el pago a la obra social que cada uno de los monotributistas ha elegido. Entonces, es un combo que va a traer alivio, regularización, cumplimiento y el fondeo de lo que tiene que ver con la seguridad social y con las cajas de las distintas obras sociales, ¿no? Fernando, ¿y cómo te va? Roberto Kerkeve, y un gusto que nos des esta luz sobre esta preocupación, sobre esta situación. Y si sabes que se me ocurre preguntarte si esta ley busca tapar la coyuntura o es una ley que va apuntando hacia algo, y esto tiene que ver con que a veces uno va a hacer la refinanciación de la deuda, pero vas a encontrar gente que no paga y después el que no pagó termina ganando porque va a venir otro parche. ¿Cómo ves eso? Estamos acostumbrados y vamos, ¿no es cierto?, en las últimas normas y reformas y demás, un poco camino a eso. Siempre el que no pagó, el que lo dejó para último momento o que se adapta a algún beneficio de moratoria y demás, siempre tiene algún beneficio, ¿no? Porque tiene planes, tiene cuotas, tiene reducción de intereses. Entonces también cuando se dan este tipo de alivios, hay que pensar en el contribuyente cumplidor, que llamamos, aquella persona que a pesar de sus dificultades económicas, financieras y demás, decidió ese mes
pagar el impuesto y decide todos los meses pagarlo. Bueno, a ese hay que darle un premio, a ese hay que beneficiarlo con la exhibición de alguna cuota, con algún beneficio adicional, porque ha cumplido, a pesar de las dificultades financieras que ha tenido como cualquier otro pequeño comerciante. Entonces digo, ese es un sistema de beneficios y castigos, porque si no parecería que es lo mismo pagar o no pagar. Total, después va a venir, ¿no es cierto?, una moratoria o me lo van a descontar y demás. Entonces es un poco crear, ¿no es cierto?, un sistema de cultura tributaria. Bueno, yo tengo un emprendimiento, soy comerciante, tengo mis obligaciones como tal y tengo que contribuir. Pero bueno, que las reglas sean justas para todos, ¿no? Para los que pagan, y los que no pagan a veces no lo hacen por una cuestión de no querer hacerlo, sino porque tal vez financieramente, económicamente no pueden. Hay muchas actividades que en esta pandemia estuvieron cerradas o muy restringidas. Bueno, ayudar realmente, ¿no es cierto?, a esas áreas, a esas actividades, ¿no es cierto?, emergentes. ¿Algo de eso, Fernando, lo ves en el nuevo proyecto, en la corrección de esta ley, pensando en los monotributistas que están al día? Claro, esto no está previsto hoy dentro de este nuevo esquema. Sería bueno que por ahí se propusiera alguna medida adicional para estos contribuyentes cumplidores, justamente para premiar esa buena acción como ciudadanos y como contribuyentes en este marco, ¿no? Para darle justamente esta aliciente de que es bueno y es el camino que hay que hacer, de contribuir con las obligaciones. Entonces, de esta manera es como que directamente el próximo mes ese contribuyente va a seguir contribuyendo porque sabe que tiene un respaldo y que tiene un beneficio frente al otro que no lo pudo hacer, ya sea por una decisión propia o por una decisión realmente financiera de imposibilidad, ¿no? Y más que nada esto va a traer sobre todo alivio porque va a fortalecer, ¿no es cierto?, el sistema previsional, porque el monotributista que paga su cuota está contribuyendo a la jubilación el día de mañana, como también a poder utilizar su obra social a la que decide hacer, ¿no es cierto?, este aporte. Entonces digo, no solamente es la FIB, la Nación, la que dejó de recaudar por esta deuda que hoy se generó, sino también, ¿no es cierto?, las obras sociales o la seguridad social, que no es un tema menor, ¿no es cierto?, a tener en cuenta. Por último, y agradeciendo a usted, Fernando, siempre está la situación de el monotributista que está al límite de caer en responsable inscripto. ¿Sigue siendo una condena para la rentabilidad caer en ese régimen? Y lamentablemente sí, por eso hay muchos monotributistas que no quieren salir de este régimen simplificado, porque básicamente pasar a un régimen de responsable inscripto es mucho más caro. Para que vos te des una idea, el monotributista hoy en la categoría más alta puede estar pagando por año 150.000 pesos aproximadamente. Bueno, si fuera un responsable inscripto, ese valor tal vez se multiplique por 6, 7 u 8 veces. O sea, es un monto muy significativo el salir del monotributo al pasar a un régimen de inscripto. Por eso es necesario hacer ese puente que nosotros llamamos una situación intermedia para que realmente el que ha crecido en actividades y demás, bueno, pueda hacer ese traspaso. Pero también no tenemos que olvidarnos, ¿no es cierto?, que esas escalas máximas del monotributo no pueden actualizarse una vez por año como venía sucediendo. ¿Por qué? Porque los niveles de inflación son cada vez más altos durante el año. Yo no puedo esperar un año para ver si ese monto aumenta la categoría para estar dentro del monotributo. Este nuevo proyecto lo que tiene es que esas escalas se van a ir revisando, ¿no es cierto?, periódicamente. No se estableció todavía con qué frecuencia, pero la idea es que sea en un plazo de tiempo más rápido, ¿no es cierto?, para evitar que ese monotributista quede fuera de ese sistema. Entonces, de esta manera protege al monotributista para quedarse dentro del régimen, ¿no? Y obviamente, cuando uno crea una actividad comercial y demás, hay distintas etapas. Uno empieza con un desarrollo, con una pequeña inversión, con un comercio, con algún servicio, y luego va creciendo en su estructura administrativa, en sus empresas, en la cantidad de clientes, va ampliando su local. Bueno, es ahí cuando recién tiene que dar el paso
a el régimen de inscripto o a otro tipo de sistema tributario. Pero mientras tanto permanece, ¿no es cierto?, en un régimen simplificado, como la palabra lo dice, donde lo que hace es contribuir, ¿no es cierto?, con una cuota mensual y tratar de ser lo más simple posible, ¿no es cierto?, desde lo administrativo. En lo personal pienso que más allá de pasar a este régimen de inscripto, bueno, el pequeño comerciante tiene que buscarse un contador, un profesional, son muchos impuestos a liquidar, mucha carga tributaria, entonces ya no lo puede hacer él solo, entonces requiere de la experiencia, ¿no es cierto?, de un profesional que lo guíe, porque solo no lo va a poder hacer. Entonces digo, se va complejizando, ¿no es cierto?, bueno, la forma de liquidar y de llevarla a la contabilidad de sus cuentas, ¿no? Impecable, nos ha quedado muy claro, Fernando, muy agradecido porque era un tema de la semana, un tema candente, que a muchos del otro lado les hace falta esta información, ha sido muy claro y te agradecemos. Bueno, gracias a ustedes y bueno, lo importante es esto, que se ha dado cuenta a tiempo, ¿no es cierto?, de que este proyecto que quería cobrar este retroactivo no tenía timing político en esta situación, en este momento, sobre todo de tantas restricciones en las actividades económicas. Bueno, hay un nuevo proyecto, se da marcha atrás, hay un cambio y una corrección, tal vez no ha sido atinado, ¿no es cierto?, mostrar esas deudas en la cuenta corriente tributaria del monotributista, pero bueno, se está sorteando, ¿no es cierto?, este obstáculo y esperemos que el Congreso así lo haga. Gracias a ustedes y muy buenas noches.